no se detiene. Hola, soy Guillermo Velarde. Bienvenidos al Foro de Guatemala No se detiene. Esta noche hablaremos sobre cómo usar bien el dinero de todos en el presupuesto y cómo asegurar más control y menos gastos innecesarios para el 2026. Antes de continuar, le quiero contar por qué le debe interesar este tema. Mucho más dinero que otros años. Este año se está moviendo más dinero que hace 15 o 20 años. Si hay un aumento en la disponibilidad de fondos, ¿cómo garantizar que se van a gastar o ejecutar eficientemente? Un segundo punto, se asigna pero no se gasta. Muchos proyectos se quedan y nunca pasan de promesas. Uno de cada 4 quetzales del presupuesto de este año no se ha gastado. Hoy queremos responder quién puede desbaratar todo esto para que las obras sí se hagan, sí se ejecuten. Punto número 3, no se invierte en lo que la población necesita cuando la deuda sube y no se transforma en bienes y servicios que la gente necesita, como salud o carreteras. Se arrastra un vicio cada año. Por ejemplo, según datos del CACIF, solo el 16% de la nueva deuda se enfoca en inversión. ¿Qué mecanismos transparentes hay para no repetir la historia un año más? Hoy presento a nuestros invitados, les agradezco por acompañarnos. Jonathan Mencos, ministro de Finanzas, nos acompaña este día. Mario García Lara, secretario ejecutivo de ATAL, también nos acompaña. Sigfrido Lee, director de la Unidad Económica de CACIF, con nosotros. Y Eric Coyoy, analista de ACIES. Gracias a todos por estar con nosotros. Y voy con la primera pregunta, y es que vamos a consultarle a nuestros invitados cómo desbaratar la ejecución en sectores como, por ejemplo, hay sectores como Camagro que han señalado que hay más de 100 rutas prioritarias para dar mantenimiento en caminos rurales que están desatendidas, por ejemplo, cada año. El bolsón de los consejos de desarrollo de CODES se queda con una parte sin ejecutar. Ministro, empiezo con usted. ¿Cuál es el camino para desbaratar esta ejecución que tanto nos ha costado alrededor de los años? Bueno, muchas gracias por la invitación y buenas noches. En primer lugar, lo que nosotros vemos que sucede en diferentes instituciones a lo largo del año es que carecen de una mejor vinculación entre lo que planifican y lo que van presupuestando. Aquí hay un primer reto que tenemos que ir trabajando y que tenemos que ir haciendo, que la planificación se vincule mejor al presupuesto y, por supuesto, a los resultados que la sociedad está esperando. Este es un elemento que requiere cambios institucionales, algunos cambios legales que permitan ofrecer mejores condiciones a través de una ley de orgánica del presupuesto, algunas mejoras en la planificación, pero son cambios estructurales que pasan también por una mejora en el servicio civil. Claro. Cabe resaltar que esta es la pregunta que tenemos que empezar a desarrollar para todos los invitados, porque al final esta cuestionante es cómo lo desbaratamos. A ver, este año, los nuevos fondos, este año hay fondos nuevos con montos grandes, pero con poca claridad. Por ejemplo, fuentes presupuestarias que no están claras o unidades ejecutoras que no están definidas. ¿Cómo corregir desde el origen, desde que se plantea el proyecto? A ver, antes de pasar a estos nuevos fondos, porque quiero alternar con estos temas, el desbaratar la ejecución me parece importante por lo que usted me acaba de decir. Y por eso le pregunto a Mario García Lara, secretario ejecutivo de ATAL. Mario, antes de pasarme a la siguiente pregunta, quiero aprovechar el tenerlo. ¿Cómo desbaratar estos fondos? Me parece tan importante la pregunta que mejor regreso a esta. Pues muchas gracias por la invitación en primer lugar. Es complicado y evidentemente el ciudadano quiere soluciones rápidas y hasta mágicas. Y en un Estado que tiene años de estar deteriorando su capacidad institucional, que tiene años de tener estructuras de corrupción instaladas adentro de las entidades del Estado, pues de la noche a la mañana es muy difícil hacerlo. Una solución que podría pensarse como una solución relativamente rápida es diseñar mecanismos de ejecución extra entidades gubernamentales. ¿A qué me refiero? Un ejemplo es la Ley de Infraestructura Prioritaria que aprobó el Congreso el año pasado, que tiene una forma de ejecutar, digamos que paralela, anexa, dentro del Estado, pero con mecanismos más ágiles y con controles diferentes. Creo que esa idea se puede replicar en otras áreas del gasto público, blindar los recursos que existen, que como usted bien dice, existen recursos que han estado aumentando estos años, y una forma de blindarlos para su buena ejecución quizás es encontrar esas vías mediante mecanismos especiales de ejecución
que faciliten y que lleven esos servicios esenciales a la población. Ministro de Finanzas, ya después de escuchar la ponencia de Mario García Lara, ¿qué opina acerca de esta ponencia? Y es que justamente lo que nosotros decimos es que hay que transformar estructuralmente los elementos que provocan una desvinculación entre el presupuesto y los resultados que la sociedad manifiesta y desea. Yo hablaba de algunos cambios en la ley orgánica del presupuesto. El día de mañana se estará presentando ante el Congreso una nueva ley, completamente nueva ley de contrataciones públicas, que trae mecanismos más ágiles, pero sin perder de lado la transparencia. Finalmente, necesitamos un servicio civil que conozca mejor y que esté más empapado en una cultura basada en resultados para poder ir creando condiciones de un presupuesto que se amolda muchísimo más rápido a los grandes desafíos de la sociedad. Solo quisiera agregar otro elemento. Una buena parte del presupuesto, es decir, 92 centavos de cada quetzal de ingresos corrientes ya tiene destino de gasto, y esos no pasan por una discusión de resultados, sino que hay que simplemente irlos transformando dentro del presupuesto para que se vayan ejecutando. Ese es otro reto que tenemos. Claro, licenciado Coyoy, ¿cómo destrabar la ejecución presupuestaria? Es que para siendo mucho de la clave, ¿no? ¿Cuál es su opinión? Tiene que ver con capacidades técnicas del personal, del servidor público. Lamentablemente eso se ha desbaratado totalmente, se ha desbaratado un sistema de servicio civil que funcionaba hasta hace unos años y cada vez el deterioro es mayor y la habilidad de los servidores públicos para cumplir funciones básicas es cada vez mayor porque no conocen la normativa, no tienen experiencia en la gestión pública, no hay formación de servidores públicos, se abandonó por completo, por ejemplo, el Instituto Nacional de Administración Pública era una entidad que mantenía programas permanentes de gestión pública, de formación continua, porque la rotación de personal es comprensible. Cada 4 años los políticos llegan con nuevos equipos y eso no sería problema si realmente fueran equipos técnicos capacitados, conocedores de la gestión pública. Se pueden cambiar leyes y procedimientos, pero si la gente sigue igual desconociéndolos, no serviría de mucho. Sigfrido Lee, lo escucho. Muchas gracias y gracias por la invitación también. Aquí coincidiría mucho en que realmente parte del problema que tiene el Estado es que trae una inercia que no hemos sido capaces de detener. Simplemente se le siguen agregando, y a esa misma inercia se le siguen agregando compromisos. El ministro mencionó un 90%, pero diríamos un presupuesto cualquiera entre 85 y más del 90% fácilmente ya está comprometido. Y esa inercia, sumada a una mala planificación, sumada a una mala gestión, lo que ha hecho es simplemente una mala ejecución. Pero aquí estamos hablando también de presupuesto, y mucho del presupuesto arranca obviamente con una buena planificación, pero también con el cumplimiento de la misma ley. Las distintas legislaciones, incluso la misma Constitución, nos define un marco para definir ese presupuesto. Y cuando el Congreso se salta ese marco y empieza a inventarse cosas, empieza a inventarse excepciones y empezamos a inventarnos, y las excepciones se valen también, pero dentro de un marco también de control, no sin control. Entonces, es sumar todo esto y coincido, no es una solución sencilla, no es una solución fácil, pero hay que empezar a implementarlo y hay que empezarlo a hacer. Ahora sí, hablemos de los nuevos fondos, si les parece, porque los nuevos fondos este año, hay fondos nuevos con montos grandes, pero con poca claridad, por ejemplo, fuentes presupuestarias que no están claras o unidades ejecutoras que no están definidas. ¿Cómo corregir desde el origen, desde que se plantea el proyecto de presupuesto, esta planificación financiera y operativa? Inicio con usted, ministro, porque, a ver, hay proyectos como el anillo regional C50 o los proyectos alrededor del sistema de metro, que aunque se les asignen fondos, no se corrigen situaciones administrativas como el equipo que lo va a ejecutar o lo que implica negociar y lograr el derecho de vía. ¿Cómo corregirlo, ministro? Sí, bueno, hay proyectos de una envergadura tal que necesitan efectivamente una mayor planificación. Hay retos muy grandes. En el caso del metro, yo veía una nota precisamente de Prensa Libre de los años 70, donde se discutía la posibilidad de construcción del metro y, sin embargo, hoy no tenemos todavía esta valiosa herramienta del desarrollo. ¿Qué falta? Miren, vivimos en una sociedad que tiene un poder público muy mal acostumbrado a la improvisación. Hay poca planificación, mucho más de la profundidad que requieren proyectos de gran envergadura, la ampliación de un puerto,
convertir en una autopista, una carretera, el metro. Y lo que ha hecho el gobierno del presidente Arévalo ha sido buscar a quien tiene esa experiencia para poder avanzar en ello. Fruto de esto son las firmas de acuerdos que se han tenido con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. Y por supuesto, por ahí inicia todo un proceso de transformación. En el caso de FEGUA en particular, lo que se encontró es un cascarón y hoy mismo se está haciendo el proceso de redefinición de esta institución para poderla llevar adelante en procesos que permitan contar con un sistema ferroviario y probablemente con la primera línea del metro. Pero sí hay retos, yo reitero, en las capacidades que tiene el poder público para poder satisfacer las demandas de la ciudadanía. Guatemala hoy por hoy no se enfrenta a una carencia de recursos. Tenemos recursos para hacer estos grandes proyectos. El reto está en que tienen que hacerse bien y la improvisación o el correr no es más bien enemigo del éxito de este tipo de proyectos. Así es que se está trabajando en ello. Y a la par de esto, como reitero, se están haciendo algunas transformaciones en el marco legal e institucional para crear esas condiciones de una mejor planificación y presupuesto. Yo sí quisiera, solo por lo que se está comentando, yo creo que es mala idea creer que un presupuesto está bien si se va ejecutando todo. Nosotros tenemos que intentar entender que es mejor no ejecutar si no se va a conseguir el resultado. Y ese es el enorme reto que tenemos. Pero hay entidades que sí están teniendo resultados que son valiosos: educación, salud, en seguridad se está incrementando el número de policías, que debería dar como resultado una disminución de la violencia. En todo caso, el enorme reto está planificar, presupuestar, ejecutar y buscar resultados y evaluar si eso que se está haciendo necesita algunos ajustes. Mario García Lara, en base a la opinión del ministro, ¿cree usted que es mejor no ejecutar? Yo creo que cualquier gobierno, cualquiera, de qué se trate, enfrenta un dilema muy complejo, y es enfrentar estructuras del sector público que son lentas, que están quizá contaminadas de corrupción, que tienen procedimientos engorrosos, con una necesidad de ejecutar, de servirle a la población los servicios y los bienes que el Estado le puede proveer a la población, y al mismo tiempo tratar de mejorar estructuralmente esos graves problemas. ¿Qué se hace primero? Si ejecutamos aunque el aparato funcione mal, o arreglamos el aparato y por eso dejamos de ejecutar. Ahí el desafío es precisamente guardar ese equilibrio. ¿Cómo podemos ir ejecutando con medidas ingeniosas? Yo insisto en este punto: puede haber vehículos financieros especiales de ejecución que se aparten de la inercia de ejecución de las entidades públicas y creen sus propios mecanismos transparentes y eficientes. Pero simultáneamente hay que trabajar en temas como los que ya mencionaban mis colegas aquí, Eric, respecto de, por ejemplo, transformar el servicio civil, y lo que el propio ministro mencionaba de tener mecanismos nuevos de contrataciones y adquisiciones del Estado. Pero las dos tareas tienen que hacerse simultáneamente, y en eso está la magia de los administradores. Licenciado Coello, en base a lo expuesto por el ministro, su opinión: ¿ejecutar, no ejecutar? Definitivamente es necesario ejecutar, para eso se asignan los recursos, no se asignan para no ejecutarlos. Por eso debe ir a haber una ordenada discusión de prioridades al momento de planificar presupuesto. Planificar presupuesto implica también definir prioridades y a cuáles se les van a asignar los recursos disponibles, que siempre van a ser insuficientes. Y por tanto, si se hace un ejercicio de planificación y presupuesto, ahí debiera haberse definido un conjunto de opciones, que si acaso no es posible ejecutar las prioridades, pues a correr las asignaciones y de esa manera entrar en marcha con nuevas iniciativas que sí se pueden ejecutar y usar los recursos disponibles y no dejarlos ociosos. Al final del día, lo que la población necesita es algún tipo de respuesta del Estado en cualquiera de las áreas, y todas las áreas la población vive en precariedad. Así es que ese es el gran reto de planificar presupuestos. No solo es asignar montos y esperar que se ejecuten a lo largo del año, sino mes a mes continuamente ir dando seguimiento, a manera de, si algo no avanza, pues reasignar recursos y trasladarlos a otro propósito que sí se pueda ejecutar pronto. Esa flexibilidad legal sí existe, son las transferencias presupuestarias, y precisamente con esa visión de no
trabar la ejecución, dejarla estancada, sino avanzar hacia objetivos que sí se puedan lograr en el año. Siegfried Osli, sobre el mismo tema, su opinión. Yo aquí me gustaría regresar a ir un poco más atrás y tiene que ver con estos problemas de planificación que hablábamos, pero que se amplifican cuando se presupuestan. Y tiene que ver con estar presupuestando ideas y no necesariamente proyectos. Si no tenemos un proyecto, resulta que se le asignó presupuesto a una idea de proyecto, hacer escuelas. ¿Pero qué escuelas? ¿A qué población se va a beneficiar? ¿Dónde está ubicada la escuela? ¿Cuál va a ser el impacto? ¿Cómo va a impactar eso la educación? No solamente la localidad, sino que simplemente lo que estamos haciendo es asignando presupuesto, por supuesto, a una idea. Y luego llega el 1 de enero cuando empieza a ejecutarse el presupuesto y, bueno, ¿y ahora en qué lo vamos a ejecutar? Ahí empezamos a planificar, ahí empezamos a ver qué población y empieza la lluvia de ideas, qué escuelas y dónde y no se sigue un proceso. Por supuesto, eso no se va a ejecutar. Y si se ejecuta, se va a ejecutar en cualquier otra cosa. Claro, comprendo. Entonces, aquí es cómo ordenamos este proceso de presupuesto para que realmente responda a necesidades claramente identificadas, no a posibles ideas. Si no, cualquier ejecución, aunque se ejecute, no necesariamente va a resolver las necesidades de la población, ya sea en servicios o en bienes. Claro. Hablemos de nuevos modelos. Tal vez esto sea una salida. Se están evaluando modelos como tercerización, alianzas público-privadas para que la ejecución sea más eficiente. ¿En qué proyectos ven más sentidos usar estos mecanismos que en cuáles no? Ministro, empiezo por su persona. Bueno, depende de los proyectos. Por ejemplo, en el caso de la construcción de autopistas, ahora mismo se está ejecutando la primera alianza público-privada de Guatemala, que es la construcción de la autopista que va de Escuintla a Puerto Quetzal. Yo creo que ahí se puede cumplir una función en la que se hace una inversión compartida entre el Estado y sector privado. En el caso de las compras de gobierno a gobierno, esto puede ayudar mucho en ámbitos de seguridad, por ejemplo, que ya hay convenios con Estados Unidos en particular que pueden permitir traer recursos que pueden ser útiles para defensa y seguridad del país. Creo que convenios como los convenios que se tienen con PNUD, convenios como el de UNOPS, pueden ayudar a traer medicamentos, equipo médico y solventar o acelerar algunos procesos de adquisiciones. En todos esos casos, siempre hay un marco de cuidado de los recursos públicos que hay que entender y hay otros formatos. Ya decía Mario, la posibilidad de que la DIP funcione para acelerar algunos procesos. Esta entidad tiene marcado además la mejora de carreteras centroamericanas, internacionales. Yo creo que también hay que hacerlo. Hay que ajustar algunos elementos de la DIP porque la ley quedó con un gallo gallina entre si es desconcentrada y descentralizada, aunque el artículo inicial dice que es desconcentrada y eso ha complejizado mucho su puesta en marcha. Pero en todo caso, efectivamente hay que buscar otros mecanismos. Yo sí, a la luz de la experiencia de estos 2 años en el ministerio, diría que uno de los pasos más importantes que tenemos que dar es una nueva, completamente nueva ley de contrataciones públicas que permita traer al siglo XXI una ley que fue aprobada en el 92 y que ha tenido muchos remaches a lo largo del tiempo, pero que hoy demuestra no tener las capacidades para poder solventar procesos de contrataciones en el Estado. Mario García Lara, misma consulta sobre los nuevos modelos. ¿Dónde sí, dónde no? Hay una gama amplia de posibles modelos de ejecución. No hay que inventar el agua azucarada. Hay casos de éxito en la región y en otras regiones del planeta que nos dan luces de cómo poder agilizar y mejorar la inversión pública. Tenemos una ley de alianzas público-privadas que quizá necesite algunos ajustes para ampliar la agilidad y la posibilidad de recurrir a ese mecanismo, pero también hay otros mecanismos como los que yo mencionaba, vehículos especiales, vehículos financieros especiales con una gobernanza particular que permitan tomar proyectos o temas específicos y abordarlos con una agilidad distinta y mejor que la que el Estado por sí mismo puede ofrecer. E incluso a nivel local hay experiencias en otros países de pequeñas, comparativamente
en relación a las grandes obras del Estado, pequeñas obras públicas que pueden hacer los gobiernos locales en alianza con las empresas y los ciudadanos de la localidad para llevar adelante ese tipo de proyectos. Y los mecanismos existen, quizá habrá que crear o mejorar algún marco legal existente, pero creo que la gama es absolutamente amplia y que es importante tener la mente abierta y eso especialmente en el caso de los políticos en el Congreso que tendrían que aprobar algunos de estos mecanismos novedosos, tener la mente abierta para aprobar un marco legal que garantice su funcionamiento. Innovación legislativa, ¿no? Que ya empecemos a pensar en eso. Licenciado Coyoy, a ver, le escucho a usted en torno a este tema. Nuevos modelos, ¿dónde sí, dónde no? Bueno, teóricamente cualquier servicio público es factible de ser tercerizado y prestado por un privado y una vez que el Estado le retribuya por el servicio, veamos el caso del ICS, que ya su atención de afiliados la está dando principalmente por tercerización. No es algo novedoso en Guatemala, ya lo tenemos. Lo que hay que garantizar es cómo se logra un buen servicio que le dé al usuario lo que necesita, un servicio público de calidad. Y se lo presta a un agente público o a un agente privado, realmente eso es un accesorio. El punto es cómo le garantizamos a la población un buen servicio, una buena educación a la niñez, si es pública o privada. En Guatemala la educación en general es mala, ya sea por escuelas públicas o por establecimientos privados que no son adecuadamente supervisados. O sea, la naturaleza del prestador de servicios por sí misma no va a garantizar la calidad del servicio, sino es el control que le apliquemos a cómo se da ese servicio a la población. Sigfrido Ori, sobre el mismo tema, su opinión. Realmente cuando hablamos de terciarización de servicios o de obras, lo que estamos hablando es de un gran espectro de modelos y todos los modelos son buenos, diríamos. Todo lo que hay que evaluar es cuál es precisamente el apetito de riesgo y la retribución a ese riesgo que se está negociando entre Estado y privados. Y creo que eso es un poco parte de lo que tiene que estar claro. Segundo, tener bien claro qué tipo de proyectos se quiere hacer así, pero tener idea no solamente del proyecto, sino el resultado que queremos lograr. Porque empezamos a inventarnos modelos y no tenemos claro cuál es el resultado que se va a tener, no se tiene claro cómo se va a fiscalizar y mucho menos cómo se va a evaluar. Y creo que tal vez ese último punto es el importante y es cómo metemos evaluación dentro de todo esto, porque al final de cuentas lo que nos interesa es el resultado. Al final de cuentas, como población, de los bienes públicos y servicios que recibimos del Estado, lo que nos interesa es un resultado. No tanto quién lo está entregando o cómo lo está entregando, pero cómo se está logrando ese resultado al mejor costo posible. Y eso creo que es probablemente, al final de cuentas, lo que se quiere lograr de estos distintos modelos. Bueno, nos queremos llevar un detalle hoy de contenido y preguntarles acerca de una acción a corto y largo plazo para acelerar la ejecución eficiente. Por temas de tiempo, una intervención muy breve. Ministro, empiezo con usted. Bueno, yo me voy a enfocar en dos temas. Uno es una nueva ley de contrataciones del Estado que permite agilizar todos los esfuerzos de contrataciones en función de bienes y servicios públicos y un reto que tenemos institucional que es una transformación del servicio civil que es quien ejecuta las políticas públicas y quien debe construir una cultura basada en la búsqueda del resultado a partir de la planificación y el presupuesto. Mario García Lara, le escucho. Corto plazo creo que hay que fortalecer el Sistema Nacional de Inversión Pública, que es un mecanismo que pone orden, control y puede sumarle eficacia a la forma en que se definen qué obras se van a financiar por parte del Estado. Creo que ya existe y es algo que se podría hacer relativamente a corto plazo. Y creo que pensando en más largo plazo, sí hay que pensar en estos vehículos especiales temporales, pero para tomar un atajo de mejorar la eficiencia del gasto público y a largo plazo las reformas como la que ya mencionaba el ministro, la que mencionaban los colegas de hacer cambios al servicio civil, a la forma en que la Contraloría controla el gasto público, a la forma en que las entidades hacen sus planificaciones. Y creo que ese esfuerzo de corto
y de largo plazo tiene que hacerse simultáneamente. Rápidamente, vehículos especiales. ¿Qué se refiere un ejemplo de vehículos especiales? A ver, la palabra no es muy bien acogida en algunos puntos, pero me refiero a una figura que jurídicamente se llama fideicomiso, que es una figura que tiene un fondo y que tiene una gobernanza, si está bien diseñada, una gobernanza que le permite agilidad, transparencia y efectividad. Licenciado Eric Coyo, le escucho en su cierre. Bueno, a corto plazo, digitalización de los servicios públicos. La tecnología ya nos permite totalmente reducir los procedimientos manuales y operativos que le dan discrecionalidad al funcionariado público, al prestador de servicios. Prácticamente la gestión debiera ser digital, ya nada nos lo impide, tecnológicamente nada nos lo impide. Hace 20 años no era factible pensar esto, pero ahora realmente no hay razón para no hacerlo. Y en el largo plazo, evaluar. Todo es factible de evaluación. La ley de servicio civil, por ejemplo, establece que debe evaluarse el servicio público. El servidor público debe ser evaluado también, así como el funcionario público. Eso no se hace en Guatemala. A pesar que ya hay mandatos legales, pero quizás reforzarlos de ser necesario, pero mientras no se haga evaluación, mientras no se pueda verificar si se logra lo ofrecido, realmente seguiremos en las mismas siempre. Sigfrido Lee. Corto plazo, me voy a sumar a lo que dijo Eric, transformación digital. Además de los beneficios que él ha mencionado, también le quita discreción a la toma de decisiones. Y creo que eso es muy importante en todo lo que es el combate a la corrupción y la transparencia del sector público. Además de todo lo que él ya mencionó en términos de beneficios en gestión y en agilidad en la ejecución. Y a largo plazo, yo sumaría algo a todo lo que se ha hablado de servicio civil, y es realmente reconsiderar la relación patronal-sindical que existe dentro del Estado. Mientras los sindicatos existan y tengan ese poder paralelo que han tenido dentro de toda la gestión pública, podemos tener la mejor ley de servicio civil, pero vamos a tener todo este sistema paralelo de pequeñas leyes que al final de cuentas crean una disrupción en la gestión pública. A nuestros invitados, gracias por su aporte. Soy Guillermo Velarde y llegó el momento de despedirnos, pero recuerde que lo esperamos todos los lunes después del Noticiero Estelar, porque un país que conecta, crece. Guatemala no se detiene.